Hola a todos, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos denominado Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Ella es docente e investigadora, se desempeña en la Universidad Nacional de Formosa y hoy nos trae a presentar Hugo del Rosso, una obra reunida que reúne, digamos, todo lo que es investigación y literatura. Bienvenida, Marisa Estela Budiño. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de comentar la tarea que estamos desarrollando con un grupo de colegas investigadoras de la Universidad de Formosa. He leído, Marisa, me pareció muy buena la propuesta en el sentido de rescatar obras, porque esta obra, digamos, despliega dos metodologías de trabajo importantes, que uno es la parte de investigación y otra es la parte de reunir toda la obra editada de Hugo del Rosso. Sí, nos congrega este trabajo y como bien lo decís, se trata como de dos proyectos, ¿no? Uno es la edición de la obra reunida de Hugo Orlando del Rosso, un escritor formoseño, un escritor de la literatura de Formosa, un escritor de la región NEA, un escritor argentino, un escritor de la literatura argentina, cuya obra circuló muchísimo en el periodo de vida del escritor, fue leída y por encontrarse dispersa al momento de su fallecimiento, bueno, es desconocida para las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces encontramos que esa tarea era un trabajo debido a la literatura de Formosa, a la persona de Hugo del Rosso, del escritor. Entonces, el trabajo de editar su obra reunida implicó también ponernos en un trabajo de investigación de la producción literaria y del proyecto escriturario de Hugo del Rosso. Así que claro, son dos proyectos, investigación y edición. Claro, y eso señalabas también en el libro, porque la obra es editada y publicada entre 1970 y 1990, ese es el lapso. Y después hay como un... Sí, no nos olvidemos que Hugo del Rosso fallece en el año 2002. 2002, sí. Y la edición de su obra quedó dispersa, se fue editando y ahí es muy interesante porque la investigación trata también sobre las condiciones de producción de los escritores de provincia y de nuestra provincia en particular, ¿verdad? Estamos hablando de como bien lo señala una investigadora, primera investigadora de la producción de Hugo del Rosso, que es la doctora María Esther Gorleri, que lo investiga y publica en su tesis doctoral sobre el autor. Estamos hablando entonces de las condiciones de producción de uno de los escritores fundacionales de la literatura de Formosa. Y nos ubica también, cuando hablamos de condiciones de producción, en las circunstancias en las que muchos escritores de la época tenían que recurrir a una serie de, digamos, de estrategias, porque el gran problema era poder publicar la obra, y por eso muchos no fueron conocidos y su obra en este momento, si no hay un rescate cultural de esas textualidades, son desconocidos, ¿verdad? Que de hecho ustedes mencionan eso y lo que traes es muy oportuno señalar el tema del formato papel. ¿En qué condiciones ustedes encontraron estas obras? Claro, bueno, Hugo del Rosso, como bien comentaste, él comienza a publicar. Fíjense, ¿no? Yo siempre hago como un paralelo, así como Formosa, a través del gobierno, se firma esa acta de reparación histórica, ¿verdad? Hay también un deseo de reparación en la edición de la obra de estos autores fundacionales.
no era sencillo publicar allá por los años 70, 80, 90. Era era un reclamo de los escritores y también del público lector, ¿verdad? Poder acceder a la edición de los libros. Entonces, Hugo del Rosso, cuando publica o con subvenciones entonces, su primer libro sale con la subvención del Fondo Nacional de las Artes, que había sido creado en 1958, sí. Y él publica en el 70. Páginas de Amor, Angustia y Soledad es su primer libro de cuentos, ¿no? Y las otras publicaciones son por ediciones de autor, o sea, los autores tenían que buscar a ver cómo hacían, generalmente, bueno, pagar de su, digamos, pecunio, ¿verdad? Las ediciones. Hacia el año 91, el gobierno de entonces de la provincia de Formosa le publica a Hugo del Rosso porque había salido, creo que en el año 87 y se promulga en 1989, la ley del libro formoseño, sancionada por la legislatura local. Esa ley, muy esperada y muy discutida y muy demandada por la cultura, digamos, formoseña, se proponía la edición de precisamente las obras de los escritores de Formosa. Entonces, en esas circunstancias puede publicar Hugo del Rosso. Va publicando en esos años, digamos, entre el 70 y el 91, 92, son sus últimos textos, y quedó allí, o sea, no han tenido, digamos, una reedición. Es cierto también que como escritor de Formosa, participó de algunas antologías de carácter nacional, en varias, digamos. Pero también se han encontrado con esos inconvenientes en las bibliotecas de acá. Exactamente, es más, a nosotros nos costó reunir la obra. Una parte, digamos, del trabajo del equipo fue armar el archivo Hugo del Rosso, porque la obra está dispersa. Y otra de las cosas que también pudimos apreciar es que en estos años, ¿verdad?, la calidad de la edición. Las publicaciones son más que nada productos de un trabajo de imprenta, de impresión. Y la edición es algo más que imprimir un texto. Entonces era como una tarea de vida a la obra de Hugo del Rosso. Siempre mencionamos eso con los otros invitados, que son escritores, el tema de la diferencia entre la edición y un proceso de impresión. ¿Cuál es la diferencia para que la gente entienda? Bien, cuando nosotros hablamos de edición, estamos hablando de lo que sería la curaduría de un libro. Toda edición hoy está pensada como en tres grandes momentos, ¿no? Bien. Un momento de preedición, donde uno toma contacto con la propuesta, con el proyecto de ese escritor, que puede ya estar hecho, como en este caso, o puede ser un proyecto de alguien que está escribiendo. Hay una serie de acuerdos que tienen que ver incluso con situaciones contractuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay derechos de autor, hay derechos que tienen que establecerse claramente a través de un contrato, pretensiones de cada una de las partes. Luego viene la edición propiamente dicha, en la que hay una profunda tarea de lectura por parte de los editores del libro. El editor de un libro ayuda a un escritor a organizar esa materia, ¿verdad? Dice un estudioso de los libros y de la cultura, Roger Chartier, dice: una cosa es la puesta, el escritor pone en texto y el editor
pone en libro, transforma ese texto en ese dispositivo que es el libro, ¿verdad? Y pone su conocimiento profesional, ya sea en todos los detalles que hacen a la obra, desde pensar en los paratextos, ver, ¿verdad?, la escritura misma, orientarla, en fin, es toda una tarea de edición. Y después viene una tarea de posedición. Y la tarea de posedición es acompañar a un escritor en poner en circulación ese libro, ¿verdad? A través de presentaciones, en feria, de difusión de ese libro. Hay una tarea muy importante también que se da en la actualidad y que la editorial de la Universidad Nacional de Formosa, o sea, la EDUNAF, lleva a cabo en la tarea de edición de los libros, que tiene que ver con la organización de los metadatos del libro. El libro tiene una serie de información que se carga, digamos, en buscadores, a través del mundo digital, y ese libro puede ser, digamos, esos buscadores sirven para que cualquier lector en cualquier parte del mundo, con determinadas características, que ya sea datos de autor o palabras clave, claro, puede localizar ese libro. Y tiene también toda una parte de registración legal, que nos obligan las leyes, ¿verdad? A través de la ley de propiedad intelectual y también derechos de autor. Cuando nosotros cualquier librería publica un libro, tiene que informarlo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de tal manera que queda registrado esa obra, ese título, ese autor, con todos los datos, ¿no? Y qué todo eso implica Marisa, un libro. Porque siempre vienen los escritores y se hacen ediciones muy artesanales. Claro, impresiones, lo decimos. Exacto. Impresiones en realidad y todo ese proceso que se omite. Claro, y hace que el libro a lo mejor pueda ser muy valioso en contenido, incluso hasta agradable, digamos, como objeto, pero no trasciende, ¿verdad? Porque necesita, bueno, es toda una industria, la industria editorial. Y también cuando hablamos de edición estamos hablando que en una editorial ese libro se ubica, no es algo, digamos, suelto, aislado, sino que se ubica en una colección a partir que le da una entidad, un marco. Ese libro reside, tiene domicilio en una colección de una editorial, de un circuito, donde se piensa con el autor y con la editorial, bueno, a qué lector va a estar dirigido, cómo le va a llegar, qué información necesita. Todo eso implica un trabajo de edición. Cuando hablamos de impresión, que era el viejo criterio, ¿verdad? En ese sentido podemos decir que los textos de Hugo del Rosso estaban impresos. Sí. Bueno, es llevar un material a una imprenta que lo ponga en un papel y lo encuaderne, digamos. El libro es mucho más que eso, tiene un valor agregado con la tarea de edición. Claro, y con el volumen que acaban de presentar, ¿cuál es la meta en cuanto al contacto con la sociedad, con sí. la nueva generación de lectores? Claro, nosotros nos propusimos en este proyecto, como te dije, armar el archivo de Hugo del Rosso, ¿no? Porque los libros, cuando hablamos de archivo estamos hablando de la reunión de todos los documentos y de todo el proyecto de escritura que fue la producción de Hugo del Rosso. Y Hugo del Rosso tiene éditos, tiene estos libros de cuentos, ¿verdad? Tiene una novela, pero también aparece y publicado en forma de libro, que son los cuales estamos trabajando ahora, él tenía una columna
en un diario que ya no está en Formosa, que fue Nuevo Diario, y ahí publicaba, se llamaba la columna del Pecoso. Entonces recurría, digamos, a su memoria para recordar aspectos de la Formosa de dos épocas, anterior a la década del 40, de 1940, y la Formosa de 1947 en adelante. Entonces, los primeros son como crónicas urbanas de esa Formosa, ¿no? Y en el trabajo de la tesis de la doctora Gorleri, y coincidimos con eso, podríamos nosotros compararlo con las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, no desde una escritura, digamos, irónica, sino más bien de recuerdo y de cariño, sobre todo de recuerdo de la Formosa que el escritor había dejado cuando tuvo que irse, como muchos de los formoseños de la época, a estudiar a otra provincia. Entonces reúne esas escrituras, ¿verdad? Y se llaman Historias de Barro y Zanja, muy tiernas. Es un libro con relatos realmente muy pintorescos de lo que fue la Formosa, digamos, de la década del 30, del 40. Y luego reúne la producción de la Formosa con la que él se encuentra cuando regresa 8 años después, es decir, a partir de 1947, cuando regresa de Buenos Aires, luego de haberse recibido de profesor nacional de educación física. Entonces, era piloto de avión también él. Tuvo múltiples actividades, fue multifacético. Muchos hacedores culturales de la época fueron multifacéticos. Del Rosso fue uno de ellos, ¿verdad? Piloto de avión, entrenador, deportista, profesor, muy respetado y querido acompañó, digamos, desde los inicios de lo que fue el ex Colegio Nacional, gobernador Juan José Silva, ¿verdad? Periodista, instructor y escritor. Así que, bueno, esa es la producción. Y después también el archivo reúne, y eso por ejemplo nunca se publicó. Nosotros tenemos escritos a máquina, textos inéditos que tienen que ver con un programa deportivo que tenía en una radio formoseña de allá por la década de los 70, la radio Fortín Yuncá, era una radio que muchos memoriosos se acordarán de ella, donde él evoca figuras del deporte formoseño. O sea que eso, y son muchos documentos los que tenemos, porque eran, digamos, como los guiones de los programas, que también pensamos publicarlos, porque forman parte del archivo. A través de todo este archivo de Hugo del Rosso también se pueden ver datos históricos. Totalmente. Y de la entidad que conforman nuestra Totalmente, provincia. por eso, porque uno de los conceptos de archivo es también, el archivo es memoria cultural, ¿verdad? Entonces, es importante, a ver, cuando uno lee la obra de Hugo del Rosso, el puerto, el ferrocarril, el río, el monte, se hacen literatura, ingresan a la literatura argentina, por ejemplo, el río Paraguay, se hace literatura. En la literatura argentina tenemos lugares, digamos, consagrados, ¿verdad? El río Paraná, pero por ejemplo el río Paraguay aparece en la literatura de Formosa con la obra de Hugo del Rosso. Igual el monte, igual una serie de otras localidades, la zona del puerto, por supuesto, con una impronta diferente de la que tenemos hoy en día, pero que son
también una memoria cultural. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre presentarle a nuestros alumnos textos acá de nuestra cultura local? Sí. Y que obviamente traen y dan que hablar, porque también es importante que ellos puedan interpretar y conectarse con, totalmente. Con el texto. Una de las, tiene unos libros, hay unos cuentos muy hermosos, ¿verdad? Uno de ellos, que es Desafío, son cuentos, digamos, que diría otro escritor, Hauff, que son cuentos potentes. En ese cuento, por ejemplo, cuando habla de la Escuela 31 y habla de ese chico, de ese niño que de Alberdi tiene que cruzar el río Paraguay en una canoa para ir a la escuela y se viene y se está desatando que pasar a buscar a los amigos. Una tormenta impresionante y la madre sufriendo de una orilla, que habla del esfuerzo, habla y hablan también de esas pruebas y esos, diríamos, momentos en que un niño se hace un hombre, ¿no? Sí. Así que, y esos cuentos gustan mucho porque, bueno, está muy bien descrita, por ejemplo, desde la mirada del niño que está en la canoa por llegar, bueno, cómo se ven las barrancas, digamos, de Formosa, ¿no? Hoy en día, al menos en esta zona, no vemos barrancas, pero era la vista de llegar y de llegar a la escuela y de sentirse orgulloso de haber vencido, fundamentalmente haberse vencido a sí mismo, haber vencido su miedo y mostrar que, bueno, se puede y que en este caso la escuela, educarse, vale la pena, ¿no? Claro, son cuentos que dejan una enseñanza. Totalmente, son muy hermosos. Muy valorables. También podemos apreciar que están trabajando en un próximo volumen. Sí, nosotros, bueno, acá trajimos el primer volumen que reúne este volumen reúne unos cuantos libros, si me dejás mirarlo por mi memoria, permiso. Por ejemplo, en este libro tenemos, y les voy a comentar también algo de la edición, tenemos Páginas de amor, angustia y soledad, que como les comenté, publicado en el 70, Noche sin estrellas, Sol a pique, Relatos de la siesta, de la policía y otras yerbas, más cuentos cortos para el niño triste. Esos libros de Hugo del Rosso están reunidos aquí, en este volumen. En el volumen 2 va a aparecer, bueno, todo lo que son las crónicas de estas periodísticas, de cronista, por eso va a estar orientado más a la literatura y el periodismo, la relación literatura-periodismo, y también cuentos, un libro de cuentos y una novela que se llama precisamente Historia de un pobre libro, ¿no? Va a aparecer en la segunda parte junto con esos textos que tienen que ver con los guiones del programa de radio. Y podemos ver, Marisa, la importancia que tiene de explicar lo que es un archivo y cómo también sirve para la recepción y que siga circulando estos textos. Claro, la idea es esa, ¿verdad? Que incluso a nosotros nos llenó de satisfacción. Digo nosotros porque, como te comenté, hay un equipo de investigación, un equipo que está integrado por la profesora magíster Analía Benítez, por la profesora Marcela López, profesora Natalia Cáceres, y también nos acompaña en el equipo la doctora María Esther Gorleri, bueno, y estoy yo en el equipo, ¿no? La tarea del proyecto. Muy ardua, muy ardua. No, hay mucho. Quisiéramos incluso, ya te voy a contar muchas cosas más que queremos hacer. Sí. En este equipo, además, estamos realizando tareas de extensión. Por ejemplo, hemos realizado en la Biblioteca Simonotto
y agradecemos el espacio que nos brinda también la biblioteca. Se está desarrollando en este momento, creo que el 23 de junio, es el segundo encuentro de un taller que está dando la profesora Analía Benítez, que también es profesora titular de la Cátedra de Literatura Regional del Profesorado en Letras, y ella está, bueno, difundiendo y haciendo un taller básicamente de lectura muy lindo. Qué lindo. Sobre temáticas del cuento, ¿no? El primer encuentro tuvo como eje el río, leer a través de los cuentos del Rosso, bueno, y también recuperar las experiencias que tienen con nuestro río, y con el río Paraguay y con otros ríos y riachos también de la provincia, ¿verdad? Los asistentes. Y el encuentro del 23 van a trabajar fundamentalmente con el monte formoseño, ¿no? Así que son como dos aspectos, diría Bakhtin, cronotopos, del cómo se representa literariamente el río y el monte, por ejemplo, en los textos de Hugo del Rosso. Un detalle que te quiero comentar es que esta edición tiene como ilustración y la obra pictórica de dos artistas plásticos formoseños, ¿no? María Alejandra Lesvegueris ilustra, y también tenemos la obra de Clemar Morales, Entonces, quienes nos han cedido y nos han permitido sus cuadros, poder reproducir algunos cuadros que tienen que ver... Que completan la temática. Que completan la temática, ¿no? Así que, y nos quedaron muchos más, así que seguramente van a aparecer en el segundo volumen. Invitamos a todos a leer y a seguir el segundo volumen que se viene. El segundo volumen, sí. El segundo volumen, no tan pronto te cuento, va a estar el año que viene, porque bueno, hay toda una tarea, digamos, además tengamos en cuenta que hay que digitalizar la obra. No, es y decir, continuamos trabajándolo en las aulas. Sí, y bueno, eso te contaba, en uno de los encuentros en los talleres de lectura, tuvimos la alegría de que estuviera la directora de la EPES de Colonia Pastoril, que lleva precisamente el nombre de Hugo Orlando del Rosso. Así que estamos también comprometidos para ir a leer allá este texto. Qué linda tarea. Qué linda tarea. La verdad que te agradezco mucho, Marisa, que hayas venido. Bueno. Un honor para nosotros que vengas a presentar en la Biblioteca Cultural. Así que bienvenida y lo mejor para todo el equipo. Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para dejar a la Biblioteca Cultural este volumen 1 de la obra reunida de Hugo del Rosso, que se llama, porque hay todo un estudio preliminar que lo acompaña, hacia una poética del espacio formoseño, porque como les dije, el espacio formoseño se hace literatura en esta narrativa de Del Rosso. Ay, qué precioso. Muchas gracias. Bueno, Marisa. gracias a ustedes, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar y de difundir lo que estamos haciendo. Y quisiéramos, y creo que está el proyecto también planteado, la idea es poder seguir publicando la obra reunida de otros escritores fundacionales de la literatura de Formosa. Qué ardua tarea. Ardua tarea. Pero muy importante y muy relevante. Y necesaria. Necesaria. Sí. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguirnos en Entre Letras e Historias. Entre Letras e Historias agradece a Morfeo, que está en Rivadavia 908, por el hermoso mobiliario para el programa.